Generalmente el deporte tiene un esfuerzo importante, y hay deportes que se definen más hacia la soledad, como este deporte del que vamos a hablar ahora. Pero también hubo un esfuerzo a nivel profesional, lo que lo llevó a un crecimiento y terminar en una situación que realmente es gratificante para la persona y para el entorno. Estamos hablando de Emanuel. Vamos a decir así. Por ahora es Emanuel, ¿sí? Más adelante lo vamos a presentar, pero inicialmente queremos saber un poco sus inicios, porque tuvo una trayectoria profesionalmente importante y deportivamente también. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Bueno, me alegro. Vos sabés que hay deportes que son en conjunto, son en grupo, son varios dentro de un equipo y es mucho más llevadero que el atletismo. Estamos hablando de lo que vos te dedicás. El esfuerzo, de alguna manera un sacrificio de entrenar, debe ser importante. Vos que sos campeón metropolitano y argentino de 400 metros, de posta también, ¿no? Sí. Y además velocista. Debes ser tipo, ¿cómo se llama el negro este? Usain Bolt. Usain Bolt. lejos, pero bueno. Lejos. Contame un poco cómo fue que arrancaste con el atletismo, en el secundario, después del secundario. En realidad es algo muy fortuito. Yo no tuve educación física en la escuela. Uh-huh. Tuve una escuela parroquial que no tenía educación física. Ajá. Así que mi educación física fue la plaza. Claro. Yo vivía enfrente de una plaza. Así que estábamos ahí jugando, corriendo. Toda mi actividad física de base la hice en la plaza. Y era muy rápido, corría muy rápido, saltaba bien. Claro. En el colegio primario, un día, dos de los maestros que tenía nos dicen: chicos, ¿no quieren participar de alguna actividad competitiva? Porque hay unos juegos promocionales en River Plate de atletismo. Bueno, vamos. Entonces nos llevó a una quinta un par de veces a correr todo. Bueno, yo siempre anduve muy bien, generalmente entraba primero. Entonces dice: le voy a hacer una aposta, le voy a presentar una aposta. Bueno, el caso es que nos presentó en una aposta 5 por 80 alrededor de la pista, 400 metros, 80 metros cada uno corría. Corríamos la serie, ganamos, corrimos la semifinal, ganamos, corrimos la final y salimos segundos. Bien. Pero en un torneo de River, con un montón de escuelas participantes, un montón de chicos, era muy loable. Que para sí eso. entrenaban, o sea, Claro, ellos sí, ustedes no. No entrenábamos, Claro. además en una escuela primaria. Y ahí fue para mí algo extraordinario. Además, estar en una pista de atletismo, en River Plate, con una tribuna, era algo maravilloso, extraordinario. Seguramente. Lamentablemente, cuando yo pasé a la secundaria no había la actividad física, era la común normalmente, de fútbol y demás. Y yo no seguí más en esa escuela porque esa escuela era comercial. Entonces yo quise pasar un bachiller. Entonces me fui a la escuela de la vuelta, al Colegio Nacional número 12 Reconquista. Del Reconquista. A la mitad del segundo año, hacíamos fútbol también, el profesor viene y dice: bueno, voy a hacer algunas pruebas de aptitud física, a ver cómo anda. Bueno, había una corredera ahí en el viejo Parque Saavedra. Sí, el Parque Saavedra. El viejo Parque Saavedra, donde ahora está Sarmiento. Claro. Bueno, claro. Había una corredera, un sector de salto, había para hacer lanzamiento, qué sé yo. Bueno, yo participé, gané en velocidad, gané en salto, gané en lanzamiento, traje una jabalina de caña y gané en lanzamiento porque yo vivía al lado de una vía del ferrocarril, nos pasamos tirando piedra. Eras un privilegiado. Entonces, bueno, me fue muy bien. Bueno, quedó ahí. Lo único que me acuerdo, y no me voy a olvidar nunca, el profesor me dice: ¿sabes? No lo veía yo a usted, porque con el fútbol no anda muy bien. Digo, que a mí no me gusta el fútbol. Claro, seguro. Y entonces, bueno, quedó ahí. A la semana, viene el jefe de preceptores y me dice: ¿sabes? Lo buscan. Bueno, vino un profesor y me dice: che, pibe, ¿no querés hacer atletismo? A mí se me abrieron los ojos. Sí, le digo, ¿cómo no? Esa persona es una de las
personas que más quiero, fue un segundo padre para mí, es un segundo padre para mí, es el profesor Rodolfo Bariza. Bariza no solo ha tenido los mejores deportistas a nivel nacional y a nivel internacional en la República Argentina, sino que ha sido una persona que siempre se dedicó a ayudar a sus alumnos. Muchos de los chicos terminaron la secundaria por él, porque los ayudaba, los acompañaba. Siempre el hecho de seguir estudiando, de seguir perfeccionando, de seguir una carrera, siempre estuvo. Digamos que vos también sos un Bariza. No. ¿Por qué no? Tu trayectoria, tu carrera son cosas distintas. Profesional tendió a ser siempre muy buena persona, ayudar. En ese sentido puede ser, pero el tema es que Rodolfo fue una persona que siempre se dedicó al entrenamiento, la enseñanza y el entrenamiento. Lo mío siempre fue la enseñanza. Lo que siempre me gustó fue la enseñanza. No tuviste atletas a cargo, ¿no? No tuve casi atletas. Algunas veces estuve en enseñar con Rodolfo, una cosa, pero tuve poco. Estuve también en preparación física de handball, un poco tiempo, pero lo mío era la enseñanza. Claro, la docencia. Que se presentó con el hecho de instituto, fundamentalmente. Ahí fue el momento en el cual yo pude plasmar realmente lo que a mí me gustaba. Claro. El poder enseñar el atletismo. ¿Y cómo fue ese paso entre los 17, 18, el secundario, finales del secundario y el profesorado? Yo empiezo primero a nivel colegial, competíamos. Entraba 2 veces por semana. Nada más que las 2 veces por semana al principio. Colegial, no era federado. Y bueno, andaba bastante bien. Llegaba a las finales, pero no ganaba, todavía entraba 2 veces por semana. Y al otro año Bariza me dice, ¿por qué no entrenamos un poco más? ¿Tenés condiciones? ¿Qué te parece si entrenás una vez más? Podemos ir al viejo cadete a entrenar. Podés poner un día más. Entonces le digo, sí, no hay ningún problema. Entonces empecé a entrenarme de 1 hora, 1 hora y media y 3 veces por semana. Y ahí fue cuando empecé realmente, porque empecé a tener resultados, era federado, empecé a ganar competencias, no solo ya colegiales, sino competencias de federación, y ese año hice la mejor marca de Capital Federal y igualé la mejor marca argentina en 100 y 200. Muy bien. Estamos hablando de qué del año 74 más o menos, por ahí. Y al otro año Rodolfo me propone cambiar de prueba, porque me veía mejor para los 400. Entonces cambiamos de prueba, que no es lo mismo. Muy distinto un velocista de 100 y 200, un velocista de 400. Desde todo punto de vista, desde el nivel de entrenamiento, el tipo de entrenamiento, la cantidad de volumen de trabajo que vos hacés, la exigencia es distinta. Al principio cuesta. El de 100 metros, el velocista, no es lo mismo correr, porque los 400 metros los corre uno solo o es posta. No, 400 metros puede ser solo o posta. Vos corrías 400 metros solo. Hay posta 4x100 y posta 4x400 metros. No es esa, no es posta. No. Llanos y posta aparte, son 4 los que corren. Claro, está bien. Lo que pasa es que un velocista de 100 y 200 no está preparado para correr los 400. Para 400, claro. La corretencia anaeróbica láctea. El corredor de 100 corre 100, sale de 100 y a toda velocidad tiene que mantenerlo. Y en 200 es lo mismo, corres igual. Claro. En 400, si intentás hacer eso, a los 300 metros cortaste la prueba porque no llegaste más. Claro. Tenés ácido láctico hasta acá. Claro. Si tenés un dolor muscular terrible. Esa es la diferencia. Entonces, y son 100 metros nada más. Y vos me decís... Son 200 metros 200, desde los 200. Claro. Entonces hubo que cambiar todo el entrenamiento. Seguro. Al principio me costó, no fue fácil. Y es duro. Con mucho esfuerzo, mucho... Es un entrenamiento duro. El 400 es un entrenamiento bastante duro. Porque además el atletismo ya de por sí es un deporte solitario, sí, ¿no? Lo que pasa es que hay pruebas que son mucho más exigentes. O sea, los 400 es una prueba exigente, los 400 metros vallas es una prueba muy exigente, los 800 es una prueba exigente también. A mi criterio, totalmente personal, son las 3 pruebas más exigentes. Ahora, que no quiere decir que las demás no lo sean. No, claro, ya que no. Un corredor de 1500 también, pero se combina. Seguro. Un trabajo muy intenso, un trabajo que realmente fatiga y cansa mucho. Estábamos en la transición, en el pasar de los 17 al profesorado. En ese periodo, ¿qué hiciste? ¿Cómo entrenaste? ¿Seguiste? No, yo dejé al segundo año, ese fue mi primer año juvenil. O sea, yo venía muy bien. Inclusive no pudimos ir al campeonato sudamericano porque Argentina no tenía dinero y no fuimos. Claro. No hubiéramos participado. Al otro año empecé a competir y andaba muy bien al principio, pero empecé con los desgarros. Yo tenía muchas lesiones de isquiotibiales. Me lesioné mucho. Me lesioné por lo menos 2 o 3 veces ese año.
y eso también me bajoneó mucho porque cada vez que llegaba, cuando Claro. estaba llegando más o menos a recuperarme, otra vez me había lesionado. Así que bueno, ese año no fue muy bueno. Tuve algunas competencias más o menos importantes, gané algunas pruebas, pero no fue un año bueno. Y bueno, yo me empecé a preparar para el Instituto de Educación Física, porque era lo que a mí me gustaba. Ah, Poder enseñar en el Instituto claro. de Educación Física. Lamentablemente me tocó la conscripción, pensando que a lo mejor me iba a tocar por acá, por algún lugar de Capital Federal, Gran Buenos Aires. qué y no me fue importante tanto. en los dos sentidos, a favor y en contra del servicio militar. En nuestra época el servicio militar no sé si hacía falta. Nosotros teníamos una educación, teníamos códigos, teníamos valores que no hacían que tengas que tener. Hoy sí sería bueno tener el servicio militar. Quizás no Pero de la en misma manera. No, seguro. Hay que cambiar. Pero, ¿y qué te significó el servicio militar? El problema era que yo tenía una enfermedad crónica, pero muy bien tratada, no tenía generalmente mucho problema, que es psoriasis. Tenía algunas placas de psoriasis en las manos, en los codos, en las rodillas. Cuando voy a la conscripción, que me tocó Comando de Infantería 24 Río Gallegos, me cambiaron todo. Cuando Claro. llegué no lo podía creer. Llego que hacía 2 grados en marzo. Cuando llegué ahí, bueno, fue muy duro. A pesar de que yo tenía la suerte que, como fue el cambio curricular, el cambio de edad, yo justo agarré el cambio de edad de 18 por años. el soldado Entonces Carrasco. no había gente que tendría título secundario. Y yo había llevado, porque mi padre me dice, ¿por qué no llevas el título en trámite? Y llevé. Entonces estaba en las oficinas. Claro. Pero claro, el problema es que no pude ser instruido, porque tenía las manos lastimadas, Claro. todo lastimado. La Entonces, instrucción te estabas... usted no puede, lamentablemente, poder hacer la instrucción, entonces me mandan a Buenos Aires y cuando llego a Buenos Aires me dan la baja, porque me dicen, no, usted en estas condiciones, si no es instruido, no puede estar. Claro. Entonces me dan la baja. Lamentablemente esto había pasado 4 o 5 meses ya. Entonces, indudablemente, yo ya había perdido la posibilidad de empezar. De empezar en el del profesorado. instituto ya lo había perdido. Claro, no podías rendir el Sí, examen y inicial. estaba muy deprimido. Realmente vine con mucha depresión. Entonces, mis padres me dicen, bueno, mira, vamos a hacer terapia. ¿Por qué no haces terapia? Entonces, empecé con la terapia y empecé a estudiar. Digo, bueno, ¿qué tengo que dar para el tema? Además de la parte práctica. La parte práctica no me preocupaba, me preocupaba la parte más intelectual. Bueno, ¿qué hay que estudiar? Bueno, era biología, fisicoquímica, era lógica, era psicología, comprensión de texto, un montón de cosas. Y al mismo tiempo, averiguo yo que en la Facultad de Buenos Aires hacía cursos en verano para la carrera de medicina. Y cuando miro el programa era más o menos lo mismo, era increíble, era más o menos lo mismo. Entonces yo digo, bueno, yo empiezo a estudiar por mi cuenta, veo cómo hago lo de psicología, que tuve que ir a una maestra de psicología y de lógica, y tomo los cursos de la facultad. Entonces fui así. Eso me levantó, realmente me ayudó muchísimo. En 4 meses ya volví otra vez a tener las manos, los codos otra vez prácticamente como lo tenía. Claro, fue la emoción de ir, que te manden al sur. Realmente fue muy fuerte para quizás un chico de Buenos Aires, era muy distinto, era un testigo de castigo. Claro. Cuando yo llego, los que estaban todavía tenían 22 años. Claro. Porque eran los que quedaban porque estaban castigados. Entonces de repente tenías que relacionarte con chicos gente, mucho más grandes, con otra forma de pensar. Seguro, era distinto. muy diferente. 4 años es muchísimo. No, es mucho, a esa edad es muchísimo. A esa edad es muchísimo. Entonces fue difícil para muchos. ¿Y cómo seguiste después con el profesorado? Y entonces, durante ese año estudiaste y estudié, es más, empecé, di el examen, aprobé. Me faltaba la parte práctica, había empezado la parte práctica, que era lo que menos tenía problema, porque andaba más o menos bien. Empecé, y fue el día de la Facultad de Medicina, y digo, yo voy a dar examen total. Y fui a dar el examen. ¿También rendiste? Entré en medicina, y después hice un año, medicina no me interesaba, hice 1 año y medio de kinesiología junto. Pero yo estudié en San Fernando, entonces me tenía que ir, desde San Fernando me tenía que ir a la facultad de medicina. Y después volví a entrenar otra vez y todo me volvió. Entonces hice 1 año y medio de kinesiología y después dejé. Era y me dediqué pura y exclusivamente. Porque en esa época los colectivos no eran los colectivos de ahora, el transporte no es el de ahora, el tiempo no es el de ahora. Volví a la tarde de San Fernando porque en esa época nosotros teníamos la práctica a la tarde y eran menos años, pero la exigencia era mucho, tenías que rendir la parte práctica, te tenías que quedar practicando, entonces siempre volvía a 3, 4 de la tarde. Claro. Entonces
se complicaba la cosa. Un esfuerzo importante de parte de, ahora sí, vamos a decir, que ya no sos más Emanuel, ahora sos el profesor y licenciado, que me vas a explicar eso de la licenciatura. Emanuel Rolando Sáez. Perfecto, bien. A partir de ahora me tenés que contar sobre el crecimiento de tu vida profesional. A ver, ¿qué tenés para decirme? Mira, que fue mucha. Siempre en mi cabeza estaba entrenar atletismo. Lo que pasa es que al principio empecé a entrenar, dar clase de atletismo, enseñar el atletismo. Claro. Al principio empecé a trabajar en escuelas. En las escuelas era muy poco lo que podías hacer en atletismo. Sí, a veces sí. alguna escuela privada, yo llevaba a chicos en el secundario a competir en algunas competencias promocionales y todo, pero no era lo que yo realmente quería. Yo quería la enseñanza. Pero bueno, no se daba la posibilidad. Yo había hecho el curso de entrenador nacional de atletismo. Es más, hice el curso de entrenador nacional de handball porque todas las escuelas que estaba trabajando daban handball. Entonces, digo yo, bueno, voy a perfeccionarme también en handball, por lo menos, por lo menos lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer bien. Seguro. Y hice todos los cursos que había acá en Capital Federal, en el Gran Buenos Aires. Lo daba Bariza, había algún curso que daba también el profesor Jorge de Gedus, otro de los personas que realmente ha editado muchos libros, un uruguayo radicado argentino extraordinario, que fue también un tiempo entrenador mío, el profesor Barrio Nuevo también, que fue profesor mío. Entonces hice todos los cursos, gente que venía del exterior también, todo lo que podía tomar de atletismo. Seguro. Hasta que en el año 85, con el cambio del gobierno democrático, se abre otro instituto, porque se hizo un ingreso irrestricto en el Instituto Romero Bress, y entonces para eso tenían que tener otro lugar, no había otro lugar. Entonces se crea el Instituto número 2 de Educación Física, que trabajó en Parque Chacabuco, que después se llamó el Federico Dickens. Hoy se llama Instituto Superior de Educación Física Federico Dickens. Claro. En ese entonces fue nacional y después fue superior. Bueno, digo yo me presento. Entonces me presenté con todos mis antecedentes deportivos, con todos los cursos que tenía, con el título de entrenador nacional, y bueno, me dieron 2 cátedras. A mí y a otro compañero más que había hecho, el año un poco más grande que yo, profesor Formento se llamaba, había hecho el curso conmigo de entrenador de atletismo. Y también era un exatleta, más grande que yo, pero un exatleta, también corredor de valla. Entonces nos dieron a mí 2 cátedras de mujeres y 2 cátedras de varones a él. Y así empezó. Lo único que al otro año se cambió. 2 años, él pasó a ser las chicas y yo pasé a los varones. Y empezamos así. Mirá vos. A dar ahí. En el 85. En el 85 empezamos. Que era justo lo que vos podías, porque la Dirección Nacional te pedía que vos tenías que tener 5 años de recibido y por lo menos 4 años frente a grupo dando clase. Claro. No podías estar recién recibido en ese entonces. Entonces, justo yo tenía los antecedentes y todo, y entonces así empezamos. Y a partir de ahí comenzaste con un crecimiento muy interesante dentro del profesorado. Y ahí empecé a tomar muchísimas horas de eso. Tomé muchas horas de eso, seguía igual con las cátedras, seguía trabajando en primaria, seguí trabajando muchos años más en primaria, en secundaria. ¿Entrenándote no? No, dejé de entrenar. ¿Y? Es decir, dejé de entrenar. Por ahí entrenaba, hacía eso? Actividad física, pero no entrenaba. Claro. Hacía actividad física, pero ya no entrenaba. ¿Te costó no entrenar? Al principio no. Me cuesta ahora horrores. ¿Ah, sí? Ahora entreno 4 veces por semana, 2 horas, 1 hora y media. Pero ya estás jubilado. No importa, entreno a lo loco. No entreno en atletismo, pero me voy al gimnasio, todo. Después de un tiempo volví otra vez a hacer actividad física porque creo que sí o sí es parte de mi vida. Así que era parte de mi vida. Claro. Sí. No, por ahí hacía algunas actividades, corrí y demás. Creo que la última vez que corrí una posta fue en el año 96. Que entre paréntesis encontré la foto. En el año 96 una posta en Sociedad Alemana de Gimnasia, de veteranos, por supuesto. Sí. Pero ya corrí. Claro, sí, uno lo hace porque le gusta, porque Porque mucho. Rodolfo levantó el tema, Bariza levantó y me dice, tengo una competencia, tenés que venir. Tenés que anotarte. Ya estoy. Era así. Después de eso empecé a tomar cátedras de didáctica. Empecé con la didáctica, que me pareció realmente muy interesante. Primero con la didáctica de primaria, de práctica y didáctica, que me gustó mucho porque el hecho de ir a ver los practicantes, corregirlos, ver cómo trabaja, los planes, charlar con los directivos, con las autoridades, toda una cosa que a mí eso me marcó después para lo que después hice. Y empecé entonces primero con una ayudantía de práctica. Ajá. También empecé con teoría del entrenamiento.
me ofrecieron teoría del entrenamiento, tomé una serie de entrenamiento, tenía una buena base porque yo era entrenador nacional. Después además hice los 2 cursos de entrenador que tenía la UBA. La UBA tuvo 2 cursos anuales de muy buen nivel de entrenamiento deportivo. Siempre que había algún curso de entrenamiento, atletismo, yo lo hacía. Así que empecé, que me gustó mucho, varios años di teoría del entrenamiento. Pero me gustaba más todavía la enseñanza. Y tuve la posibilidad en un momento determinado de concursar para una regencia de prácticas. El regente de práctica es el que maneja toda la práctica de la enseñanza de alguno de los turnos. ¿Sí? A mí me tocó el turno de la mañana. Y es una actividad muy interesante. Muy interesante porque no solo estás con los profesores de práctica, se charla, se discute sobre distintos tipos de temas de didáctica, sino estás con los alumnos, estás con los directivos, fundamentalmente, directores, supervisores. Claro. Es una propuesta muy interesante. Social, muy social. Pero muy interesante, porque además vas viendo cómo son los aprendizajes. ¿Sabés qué quiero que me expliques un poco? La licenciatura. Vos hiciste una licenciatura en educación física. En educación física. Pero yo tengo entendido que hay licenciaturas de alto rendimiento, de gestión y administración. Sí. En fin. ¿Es así? ¿Por qué educación física? Es ahora sí. Ajá. El tema es la primera licenciatura que yo tengo conocimiento que hubo en el país, o por lo menos vamos a ser seguro, en la capital federal, fue la Universidad de Belgrano, que la tuvo durante creo que muy poco tiempo. Pero ¿qué pasó? La Universidad de Belgrano no tenía la carrera de educación física. Entonces, estuvo un tiempo y después el ministerio no se lo permitió. Se lo dio. No se lo autorizó más. Dijo que usted no puede. Entonces no había otra posibilidad. Un día viene el vicerrector del Instituto de Educación Física, yo ya era regente en ese entonces, que trabajaba en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Católica de La Plata. Vino y dice, mire muchachos, le aprobaron a la Universidad Católica de La Plata la licenciatura en Educación Física. Tanto la CONEAU como el Ministerio. Le aprobaron la licenciatura en Educación Física, dice. Porque tenemos la carrera de Educación Física, así que le aprobaron la carrera. ¿A ustedes les interesa? Bueno, le dijimos, sí, cómo no. Dice, bueno, yo voy a hablar con el decano. Habla con el decano y viene y dice, bueno, me dice que no hay problema, pero el tema es hay que juntar por lo menos 15 profesores y la consigna, él acepta nada más que si son profesores de instituto. Que estén trabajando en instituto. Bueno, está bien. Entonces fue así. Juntamos algunos profesores, eran del Dickens, otros eran del Romero Bress, había algunos profesores de institutos privados de la provincia de Buenos Aires también. Hicimos un grupo. Mirá vos, qué bien. Al principio éramos como 17, después quedamos mucho menos, pero al final de 17, 18 llegamos. Entonces íbamos todos los sábados de 8 de la mañana, así que había que levantarse a las 5 de la mañana los sábados, a 6 de la tarde más o menos allá. Para intensivo, poder hacer. Durante 2 años hubo que hacer así. Y el título era, llanamente, ellos eran profesor de educación física, licenciado en educación física. Y tuvimos que hacer todo el reconocimiento de todas las materias y todo habido por haber. Un esfuerzo, me imagino vos estabas casado en esa época. Y bueno, fueron 2 años que todos los sábados había que ir ahí. Había que ir. Pero fue muy interesante. Además fue un grupo muy lindo, nos juntábamos todos, tratábamos de ir con autos, a veces salíamos del Romero, otras veces salíamos del Dique, otras veces salíamos de otro lado, de distintos autos para poder ir. Y era fue una propuesta interesante. Fue digamos que una trayectoria, una vida profesional buena para vos, satisfactoria. Debes estar muy feliz de haber podido realizar todo lo que te propusiste, con esfuerzo muchas veces, en mayor o menor medida, pero estando casado, cursar una facultad no es fácil. Los fines de semana no estar en tu casa, aunque sea un día, tampoco es fácil. Todo eso se vio reflejado en lo que de alguna manera fue la culminación de tu carrera profesional, que es la regencia de estudios, que es lo que te gusta y que de alguna manera llegaste con todos los honores, porque has hecho infinidad de cursos, tuviste mucho mérito. Y yo te pregunto, así como para cerrar, ¿hoy quién sos? ¿Quién soy? Un profe que no puede con su genio. Y te voy a decir por qué.
porque me cuesta no dar clase. Me cuesta horrores. Me imagino. Voy al gimnasio y me desespero. Sí. Me desespero porque cuando... A ver, no es que la gente haga las cosas todas mal, ni muchísimo menos, pero cuando veo alguna cosa tengo Sí. que ir y decirle, mira, Sí. esto no es así, fíjate, es así, de esto, lo otro. Charlo con los profesores y le digo, tengo alguna diferencia con vos. Claro. ¿Por qué no te claro. fijás tal cosa? Es algo que uno lo tiene muy metido adentro. Sí, sí, sí. La docencia. O sos o no sos. Docente sos o no sos. O te gusta o no te gusta. Yo creo que eso siempre. No hay, docente, no, decir, no quiero decir que, uno que por siempre no dar tiene clase esa- no sos docente. No, Uno es sigue que es así. siendo docente siempre. No te digo que me cuesta horrores. Y sigo entrenando porque me encanta entrenar. A ver, me entreno realmente porque estoy firmemente convencido que hoy por hoy con la calidad de vida, gran parte de la calidad de vida parte por la actividad física. Así Y gracias a Dios, hoy hay una beta que antes no había. Es decir, hoy se reconoce, hoy un médico Sí. reconoce la actividad Así física es. que antes no se Sí, sí. reconocía. Y la importancia como para todo el tema de la prevención. Emanuel, la verdad fue una hermosísima charla. Te Gracias, yo agradezco también. mucho. Uno dice que no soy un ejemplo, no soy modelo, no. Pero en muchas cosas uno tiene que sincerarse y decir, hice todo bien. O sea, hiciste todo bien. Con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, como decía antes, de tu señora, tu hijo seguramente, tuyo, pero ganaste lo que hoy decís, bueno, me puedo respaldar en todo lo que hice, fui una buena persona, soy un buen docente, todavía lo soy, aunque esté jubilado, ¿no es cierto? Y yo creo que este puede ser un ejemplo a seguir, como siempre decimos aquí en Matiz Humano, la idea es que ustedes escuchen y relacionen la magnitud del esfuerzo de cada persona que entrevistamos y cada uno que viene. Entiendo que Matiz Humano es simplemente una muestra, y aquí hoy Emanuel nos mostró todo su esfuerzo a nivel físico, deportivo, y a nivel intelectual y profesional, jubilándose como regente. Fuiste vicerrector también. Fui vicerrector Fuiste 4 años vicerrector. también. Así es. Así es que te agradecemos muchísimo, muchas gracias por Bueno, haber muchas venido, gracias. muchas gracias, y seguramente vamos a seguir, porque hay muchas cosas más para contar tuyas. Hay más cosas que podés contarnos. Es probable. Gracias. No, te agradezco Muchas gracias. muchísimo. Que sigas bien. Muchas gracias.